Muy buenos días para todos. Damos en este momento inicio a la videoconferencia que hemos denominado Hablemos de Bioética, posibilidad de reflexionar en conjunto a nivel de todos estos elementos de gran importancia y significación. Esperamos que en la medida en que se vayan uniendo a la sala pueda haber una participación muy responsable de todos los estudiantes. De lo contrario, queda la grabación de esta videoconferencia para que pueda ser retomada por todos y cada uno de los estudiantes, hacer la interiorización de todos sus contenidos y a partir de la interiorización de todos sus contenidos poder compartir y socializar con sus compañeros de curso y quede también como un legado de significación para quienes en adelante requieran de estos elementos dentro de su proceso de formación humana y profesional. Hacer una reflexión sobre la bioética nos obliga a una profunda interrelación entre los elementos, valores y significaciones de la vida y de la muerte. Por eso, el planteamiento de la bioética, en gran medida, es una interrelación dialógica, obviamente también de confrontación, entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Todos los elementos que le dan significación, representación, simbolización a la vida, pudiéndola llevar a sus niveles más altos de representación humana. Pero no podemos darle la espalda a un fantasma, a una situación, a un elemento que llevamos igualmente arraigados desde el mismo inicio de nuestra existencia, y es la realidad de la muerte. Porque cuando nacemos, el dilema que se nos plantea es, ¿empezamos a vivir o realmente empezamos a morir? Cada día que pasa es un día más de vida o es un día menos de vida que vamos agotando y que nos acerca y nos aproxima a esa compañera en el viaje de la existencia, compañera muda, silenciosa, acechante, que es la muerte, que es quizás de lo único que tenemos que tener clara seguridad que en cualquier momento nos llegará. Por eso incluso la expresión de gran trasfondo que en alguna ocasión planteara un viejo sacerdote. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo. Reflexión sobre la vida, concientización sobre la muerte. Esos son de alguna manera dos elementos de polarización que se adentran necesariamente en la reflexión o construcción de elementos de la bioética. Les recuerdo a todos la participación activa que deben tener en la sala en la medida en que se vayan vinculando y la necesidad y la invitación especial a que todos en conjunto retomen luego los contenidos de esta videoconferencia que queda grabada y estará puesta en la plataforma dentro del curso en la pestaña correspondiente a videoconferencias. Esperamos que todas estas reflexiones sirvan
de síntesis y de colorario a lo que ha aportado en su conjunto los elementos, conceptualizaciones, temáticas, con el propio desarrollo de las actividades del curso, nos aseguren una buena, sólida formación ética que vaya más allá de conceptualizaciones, de compromisos o de responsabilidades académicas y se constituyan realmente en herramientas transformadoras de nuestra vida, de darle sentido a nuestra existencia humana. Trabajar en la ética, trabajar en la bioética, en todos los aspectos complementarios de la ética humanista, de la ética profesional, tienen valoración en la medida en que favorecen y articulan de manera dinámica y significativa nuestro proyecto de vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia humana en ese camino, en esa andadura por el existir? Es muy importante que quienes se logren vincular a la sala recuerden tener muy presentes las orientaciones que se les envió sobre la forma adecuada de participación de todos y de cada uno, tanto escribiendo al máximo en el chat como participando activa y reflexivamente con el audio video, levantando oportunamente la mano para darles ordenadamente la palabra. Con la bioética se da un abordaje de problemáticas y planteamientos en torno a la eutanasia, la muerte asistida, el aborto, la procreación in vitro, los mecanismos de clonación. Detrás de todo ello está también la discusión planteada, el debate ya de corte universal sobre el derecho a una muerte digna, a una muerte asistida. Junto con ello también, en la conciencia posible por la multiplicación de la vida en todas sus formas posibles, en la extensión de la vida, en lo que tiene que ver con la calidad y cantidad de vida, está también la temática de la donación de órganos. Cómo a través de nuestro cuerpo, en la medida en que dejamos de existir, pero hemos contado con condiciones permanentes de salud, nuestros órganos están facultados para un funcionamiento operativo, pueden esos órganos nuestros favorecer, fortalecer, coayudar al crecimiento de vida de otras personas. Recuerden que recientemente la legislación colombiana ha formalizado la donación de órganos como una responsabilidad colectiva, donde desde la individualidad favorecemos comunitariamente la vida de otros y en general se da por válido el consentimiento de todas las personas para la donación de sus órganos al término de su existencia, salvo aquellos que de manera expresa y certificada documentalmente hayan dejado su disposición contraria. La bioética como una conciencia de la conducta humana desde una profunda valoración existencial. Se nos plantea una antropología existencialista. Recuerden que cuando identificamos la antropología, estamos hablando del estudio del hombre, reconociendo al hombre como columna vertebral, al hombre como eje dinamizador de todas las realidades y de todos los elementos presentes a nivel del universo. La cultura y la sociedad en general pasó de consideraciones teocéntricas, donde Dios, a través de todas las fundamentaciones de la Iglesia, era el centro, el motor explicativo del mundo.
y bastaría remitirnos a los contenidos de la Biblia, tanto a nivel del Antiguo como del Nuevo Testamento, sin menosprecio ni mucho menos de lo que es la aportación de la Iglesia en la historia de la humanidad. Se da a través de la cultura y del desarrollo de la intelectualidad un salto de gran significación a la valoración e interpretación del mundo en que vivimos, y de alguna manera trascendemos a la realidad cotidiana del hombre. Y esa trascendencia a la realidad cotidiana del hombre se nos representa en un universo antropocéntrico, donde todos los contenidos, donde todas las realidades y aun la comprensión e interpretación de las problemáticas cotidianas giran en torno al hombre en la búsqueda de sentido de su existencia. Recuerden que estamos de forma continua frente a la pregunta o intentando dar respuesta a la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es el sentir de mi existencia cotidiana? Detrás de los elementos de la antropología existencialista se plantea una disyuntiva entre calidad de vida y cantidad de vida. Y es bueno que nos hagamos todos ese discernimiento. Para el caso particular nuestro, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de la gente en general, ¿qué debe contar más? ¿Asegurar cantidad de vida, años vividos o calidad de vida? Esta disyuntiva, este elemento de discernimiento se hace más crudo, se torna más cruel cuando lo enfrentamos a la realidad y a la situación dolorosa de pacientes terminales. Muchos de ellos, además de sus avanzadas limitaciones en salud, mentalmente desgastados y en su mínima conciencia, con un deseo real ya de dejar de existir por la manera como la vida se ha tornado en una carga insoportable, inllevadera para ellos. Esa reflexión entre calidad de vida y cantidad de vida tiene que ser, pues, motor permanente que alimente nuestras reflexiones. Detrás de estos factores está también necesariamente la reflexión o la conceptualización desde nuestra intelectualidad creciente entre los derechos humanos y la dignidad personal. Como vemos, se va dando un encadenamiento temático que le va generando trasfondo y le va dando profundidad a nuestra formación humana, a nuestra formación profesional, a nuestro crecimiento intelectual. No es la bioética un escenario aislado, conceptual y vitalmente de lo que nosotros vivimos. Al contrario, la bioética se constituye en elemento de engranaje, elemento de contextualización del universo que nos habita. Crecer en la formación de los derechos humanos, asumirnos copartícipe de todos los contenidos de la humanidad, es también ir al rescate de la dignidad de la persona, representada en uno mismo y en todos aquellos que están en relación con uno. Ahora veo que está uniéndose Judith Tatiana. Esperemos que en la medida en que se una pueda participar activamente
acá en la videoconferencia. Decía que formarnos a nivel de los derechos humanos es entendernos responsablemente con todo lo que representan los derechos humanos. Los derechos humanos con una gran significación, con un gran valor. Esto en línea de crecimiento de elementos de teorización y elementos de experimentación y de vivencia cotidiana de todas estas realidades, de todas estas prácticas sociales y culturales. Estamos saludando ya en la sala a Judith Tatiana Granobles y lo mismo para Judy como para quienes se vayan vinculando, la invitación a que participen activamente con sus planteamientos e inquietudes en el chat, escribiendo de manera seguida o levantando la mano para asegurar su participación en el audio y video que desarrollamos. La bioética nos invita a contextualizar los estilos de vida sin desprecio de su valoración absoluta como principio vital. El valor de la vida por encima de todo. Es una realidad que la bioética identifica como un principio esencial a partir del cual se iluminen todas nuestras prácticas, todas nuestras teorizaciones, el valor de la vida como un eje fundamental, como el motor rodante de todos los acontecimientos, de las acciones, de las actitudes, de nuestros comportamientos. Es una apuesta en todo sentido y dirección por el bienestar humano. Cuando construimos y desarrollamos los contenidos de bioética en esa articulación ojalá armoniosa y equilibrada entre los desarrollos de la biología, de la ciencia, de la medicina y los alcances que posibilita la conciencia de una adecuada formación filosófica y humanista, estamos pensando de manera individual y colectiva en el bienestar humano. Y ese bienestar humano nos remite de nuevo a esa concientización, a ese discernimiento, a esa confrontación que ya hemos enunciado en algún momento. Se trata de asegurar en nosotros, en cada uno de nosotros y en los demás, cantidad de vida o calidad de vida. La bioética, y así la definen algunos de los pensadores, es una disciplina ética aplicada a la ciencia y a la vida en general. Es necesariamente interdisciplinar. Este es el elemento de la interdisciplinariedad, es un elemento de gran importancia porque nos está recordando el necesario y permanente diálogo entre las diferentes disciplinas y saberes. La bioética no es un discurso agotado, único y exclusivo de los campos de la biología, de la medicina, de la ética en cuanto a escuela filosófica. A la hora de hablar de bioética, están invitados todas las disciplinas dentro de la denominada comunidad científica internacional. Cada saber, cada ciencia, así sea bajo su carácter exacto, o las denominadas ciencias humanas y ciencias sociales, tienen contenidos para aportar y para debatir, para colocar sobre la mesa de comunicación del conocimiento humano,
para que de una manera conjunta y responsable nos vayamos desarrollando a nivel de nuestra intelectualidad. Recordemos también, y ya lo hemos enunciado en el desarrollo de este curso y en todos los cursos correspondientes a la formación humanista de la universidad, que de la mano de la interdisciplinariedad está también en camino la tendencia contemporánea a la especialización de los saberes. El conocimiento hoy, que es un principio fundamental de la ética, recordémoslo, dominio del conocimiento como responsabilidad y tareas esenciales a nivel de la formación, a ese nivel cada vez, cada disciplina requiere ir escalando peldaños, edificándose en altura y en significación intelectual. De otro lado, aparece la bioética como apropiación valorativa del hombre con respecto a los animales, a los vegetales y a sus congéneres. Interesantísimo este elemento porque amplía el panorama de la reflexión de la bioética. No es un asunto que atañe exclusivamente a la revisión o examinación de la vida de los humanos. Cuando dimensionamos en todo su alcance posible el desarrollo, los planteamientos y las conceptualizaciones de la bioética, lo hacemos en relación a todos los seres vivientes. Por lo tanto, una concientización de naturaleza bioética nos pone también en una relación vital de cuidado, de preservación, de respeto, de acogida con todo lo que tiene que ver con la fauna y la flora. El cuidado de la naturaleza como un cuidado importantísimo, lo mismo que el cuidado de los animales. Acoger los animales, todos los que hay en el universo, y de manera especialísima aquellos denominados domésticos, con los que tenemos interacción cotidiana desde nuestros hogares, genera en nosotros tareas, responsabilidades y compromisos vitales. Hay que querer a los animales, hay que acoger a los animales sin llegar obviamente a extremos. ¿Y por qué hablo de extremos? Porque en este momento esperemos un momento exacto, que parecía que se había generado algún problema de conexión. Decía que es importante pues este trato equilibrado, pertinente, de acogida, de respeto, de valoración de los animales, colocándolos en su justo lugar. Y en su conjunto, la flora también trae para nosotros compromisos de cotidianidad, porque detrás de una naturaleza bien cuidada, bien asistida, estamos siendo copartícipes del cuidado del medio ambiente. Por eso se genera una íntima conexión entre la bioética y la formación ecológica y la conciencia medioambientalista. Todos nosotros nos hacemos corresponsables en tanto habitantes
del planeta Tierra. La bioética nos plantea entonces, en esencia, una relación de connaturalidad humana. Se desarrollan conceptualizaciones pluralistas en medio de contextos socioculturales múltiples y diversos, alimentándose una ética civil. Ya en más de una ocasión hemos planteado elementos que tienen que ver con la ética civil como el escenario histórico y sociocultural donde estamos siendo convocados a ser protagonistas, artífices, líderes de construcción y de transformación humana. Vuelvo a insistir que sin que se tenga que entender o pensar en rupturas históricas con la Iglesia, mucho más cuando en cualquier encuesta o indagación que se hace en los tiempos actuales sobre los líderes y las instituciones más representativas para nuestra gente, la Iglesia de lejos sigue ocupando el primer lugar como la institución de más confiabilidad para nuestro pueblo. Pero es un hecho que pasamos de sociedades y culturas enmarcadas en el discurso religioso de un carácter absolutista, donde Dios y la religión se constituían en la fuente explicativa e interpretativa de todo, a un contexto contemporáneo en el siglo XXI, donde se identifica al hombre como gestor, como motor, como eje dinamizador, como protagonista, como líder, como responsable fundamental del acontecer de la historia de la humanidad. Y acá, desde esa perspectiva, gana un gran sentido la constitución de la sociedad civil. La sociedad civil no es un ente, una realidad ajena a nosotros. Todo lo contrario. Cada uno de nosotros se constituye en un espejo reflejo de lo que es la sociedad civil. Una sociedad civil madura, culta, formada intelectualmente, responsable frente a la educación y el trabajo, en gran medida da cuenta de un hombre que se ha desarrollado bajo los lineamientos de una formación integral humanista. Cuando nosotros enfatizamos tanto el aspecto humanista, estamos haciendo socialización de la sensibilidad. Estamos recapitulando esa vieja premisa de la filosofía clásica del entendimiento humano como ejercicio de la razón por los sentidos. Estamos reconociendo cómo los sentidos, cómo la observación cotidiana, cómo la incorporación de todos nuestros sentimientos y sentires tienen para aportar de manera fundamental en la cotidianidad de nuestras vidas. Pero estamos yendo también al rescate de nuestra racionalidad. Y en ese rescate de nuestra racionalidad estamos asumiendo responsablemente el ejercicio y desarrollo de nuestra inteligencia humana. Hago un paréntesis para recordarles que estas videoconferencias, con los limitantes de tiempo, limitantes incluso tecnológicos, que fácilmente se generan conexiones, desconexiones, son de todas maneras un ejercicio pedagógico de crecimiento, y en la base de él se tiene el sustento,
el sustrato de la formación a nivel de conceptos, a nivel de teorizaciones, a nivel de reflexiones. Por eso, la garantía de que al estar grabada la videoconferencia, teniendo el limitante de que no siempre es posible, especialmente por factores de tiempos laborales y familiares, que aunque todos han sido invitados a participar, en ocasiones de manera contradictoria, son pocos los que terminan incorporándose a la sala como una sala dialógica, como una sala participativa. Pero queda la tarea, la responsabilidad, el compromiso de cada estudiante de adentrarse en la plataforma e incorporar todos estos contenidos de la videoconferencia a su proceso de formación, a su proceso de crecimiento humano y profesional. Hoy vivimos gratamente la experiencia de la vida universitaria, pero como el tiempo es fugaz, antes de que nos demos cuenta, estaremos ya inmersos dentro de todas las responsabilidades, los agites, el estrés del mundo laboral. Y ahí en ese momento será importante que respiremos hondo y hagamos recapitulación de todas las bondades, de todos los logros, del depósito de saberes que significó este paso vital por la vida universitaria. Sigamos entonces recapitulando, al cerrar paréntesis, recapitulando estos elementos de reflexión y de formación a nivel de la bioética. Se acercan elementos que tienen que ver con mitos culturales y religiosos frente a la vida y a la muerte, como ya lo hemos enunciado de alguna manera. Es importante que mantengamos sobre la base la conciencia de que un desarrollo de la bioética implica una conversación, una confrontación, una realidad comunicativa de elementos, valores y sentidos en torno a la vida y en torno a la muerte, como si de alguna manera estuviésemos haciendo un parangón entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. La mejor manera de poder definir la luz es a través de la oscuridad. La mejor manera de planificar el día viene desde la noche. El anochecer da paso a un nuevo amanecer. Y esa dialéctica, esa realidad dialogante que es de confrontación, igualmente de ideales, de sentires, de conocimientos, de nuestros pensamientos humanos, se plantea igualmente en esa realidad dialógica entre la muerte y la vida. La bioética, su conceptualización y reflexión como un puente hacia el futuro. Pensarnos la bioética nos exige ir hacia el pasado, rastrear la historia de la humanidad, entendernos en el presente, en la cotidianidad, en nuestro mundo actual y proyectarnos hacia adelante, avisorar, mirar hasta los límites del horizonte para entender qué viene para cada uno de nosotros. La bioética intenta edificarse en el territorio de la conceptualización, en el ejercicio de la intelectualidad. Por eso se enuncian algunos principios a través de los diferentes autores y escritores en materia de discurso bioético. Se habla como elementos fundamentales de la beneficencia, de la justicia,
de la autonomía y de la no maleficencia. Esos elementos se van desglosando para, a través de diferentes conceptos, articular y construir un sentido, una expresión de lo que la bioética es. Pero acá habría que decir con claridad que la bioética es más acción y decisión que discurso. Repito esto. La bioética es más acción y decisión que discurso. La bioética entonces se nos plantea como un puente reflexivo y un concientizador entre la ciencia y la humanidad, y un mediatizador entre la vida y la muerte. Determinaciones biológicas que parten del consentimiento informado del individuo y de su convalidación sociocultural. Importantísimo esto del consentimiento asistido, cuando se están generando todos los debates actuales sobre el derecho que tiene cada individuo para decidir sobre los límites de su existencia humana. Claro, yo soy consciente de que este planteamiento puede ser de gran polémica porque nos sitúa de manera inmediata en toda la realidad problemática del suicidio, mucho más cuando las estadísticas a nivel de suicidios individuales y colectivos van en franca y en preocupante crecimiento. Pero no podemos ser ingenuos. Tengamos presente que detrás de toda esa problemática del suicidio está el problema mayor del sentido de la vida, la carencia de razones, de motivaciones para vivir. Y es mucho más preocupante cuando constatamos que dentro de esas estadísticas crecientes de suicidio, la tasa mayor está representada por jóvenes y adolescentes, que no más comenzando a vivir ya están cansados, agobiados, angustiados y carentes de razones para seguir viviendo. La muerte de esta manera se convierte en una puerta abismo que nos hace precipitar en la carencia de sentido total para seguir viviendo. No es fácil hablar de este tema colateral de la bioética, que es el suicidio. Digo que no es fácil porque establecer juicios o pretender moralismos absolutos que definan o que condenen al suicida resulta atrevido, mucho más cuando nos ponemos en el dilema de no saber que quien se suicida es un valiente o es un cobarde. Y porque en gran medida estamos ajenos, distantes de la conciencia interior que puede dar cuenta de las motivaciones que llevan a esta fatal determinación. Pero tampoco podemos cerrar los ojos ni escandalizarnos. El acercamiento a esta cruda realidad del suicidio, al contrario, prende las alarmas y obliga a repensarnos responsablemente la vida en todos sus dimensionamientos. Esta realidad misma le da trasfondo de gran significación y de gran alcance al desarrollo de la bioética, concebida desde los escenarios de la filosofía, de la biología, de la medicina en general, del desarrollo de las ciencias complementarias y tarea de todos
y de cada uno de nosotros, porque aunque vivamos, alguien diría que pervivimos, que apenas sobrevivimos, es viviendo, reflexionando sobre la vida, tomando conciencia sobre la vida, que podemos verdaderamente llegar a trascender nuestra existencia en materia bioética. Decía entonces que tenemos que hablar de determinaciones bioéticas que parten del consentimiento informado del individuo y de su convalidación sociocultural. La bioética nos plantea entonces una confrontación creciente de dilemas éticos y morales frente a los límites y posibilidades que configuran nuestra biología. Y acá volveríamos a entrar de nuevo en ese terreno y discusión sobre los alcances y posibilidades de la muerte asistida, del derecho a una muerte digna, de las condiciones mínimas en las que debería sostenerse la vida, mucho más cuando nos encontramos con pacientes terminales. Alguno, por ejemplo, al que se le ha decretado ya la muerte cerebral y se mantiene el cuerpo, se mantiene funcionando operativamente a través de multiplicidad de equipos y altísimos costos para las instituciones de salud y en un verdadero desangre económico para las familias. Cuando tomamos como referente al paciente, tenemos que pensar igualmente en todo un entorno familiar que se va desgastando en el tiempo y en el espacio, en lo que tiene que ver con ese acompañamiento que se prolonga días, semanas y meses frente a un paciente terminal. Pero es que igualmente los bolsillos y la economía familiar en la mayoría de las ocasiones terminan reventados por la incapacidad que se tiene para de manera colectiva y responsable tomar una decisión en torno al paciente. Claro, está de por medio la discusión, la legalización, la aceptación o no aceptación de la eutanasia como alternativa a tomar, como alternativa a seguir. Digamos ya para ir sintetizando que la bioética es una ética para la vida, una ética desde la vida misma. La bioética se nos plantea como una disciplina vital que nos combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los valores humanos. Se presentan determinantes socioeconómicos frente a la valoración y confrontación de la vida y de la muerte. La bioética nos permite construir una visión del mundo y la comprensión transformadora de los problemas de la vida. Es muy importante entender que la bioética esencialmente es cosmovisión, visión del mundo. Recuerden que ya lo habíamos enunciado, cuando se plantea la cosmovisión, hablamos de una cosmovisión de doble nivel. La cosmovisión individual, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro pensamiento. La cosmovisión colectiva, que es la afirmación de nuestra cultura. En el contexto de la cosmovisión se adentra entonces todo el desarrollo, los contenidos y el ejercicio de profundización de la bioética. Porque si fuéramos a señalar o a identificar el contenido básico que sirve de alimentador a la cosmovisión individual o a la cosmovisión colectiva, tendríamos que identificar casi que de manera inmediata a la vida. La vida
se convierte en el espejo reflejo, en el espejo explicativo, en aquel que le da significación a lo que el hombre es. La conexión de la bioética con la conciencia medioambiental, hemos venido insistiendo ya en ese tópico como un elemento clave de interpretación y de sentido, de entendimiento en esta línea de formación. Vivir en armonía con el mundo. Podría ser una de las grandes conclusiones. La bioética, en el desarrollo y concientización de todos sus contenidos, nos invita a vivir en armonía con el mundo desde la responsabilidad con nosotros mismos, en el cuidado de nuestra vida física, de nuestra vida mental, de nuestra vida afectiva, de nuestra vida sexual y en todos sus alcances. Recordar acá el viejo axioma de que mente sana en cuerpo sano. Debemos tener un desarrollo intelectivo, un desarrollo inteligente de nuestra existencia, pero también debemos responder con un cuidado adecuado de nuestra salud que mantenga nuestro cuerpo como un cuerpo vigoroso, como un cuerpo productivo a través del tiempo y del espacio. Son características esenciales de la bioética para que las tengamos presentes: lo humano, lo universal, lo racional, lo interdisciplinar. Lo humano, en tanto tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Lo universal, porque ya lo hemos dicho, no se limita a nuestros congéneres, sino que tiene que ver directamente con todos los animales y con toda la naturaleza, con toda la flora que nos habita y casi que yo diría también hasta con el reino mineral, porque somos corresponsables, agentes cuidadores del universo en todo su alcance, en toda su extensión. Es racional, porque la bioética no puede entenderse de manera alguna sin el ejercicio responsable de nuestra inteligencia. Ejercicio responsable de nuestra inteligencia que tiene que ver con los conocimientos, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento humano, pero que sobre todo nos convoca a vivir con sentido. Y es interdisciplinar, lo hemos venido insistiendo, porque genera, posibilita y compromete un diálogo abierto, un diálogo fraterno y continuo entre las diferentes disciplinas y las ciencias en las que ha sido jerarquizado el conocimiento humano. La bioética es estudio sistemático de la conducta humana frente a la vida. Recordemos también en el campo de las ciencias todos los avances que se están haciendo a nivel del mapa del genoma humano, el trabajo con las células madres, todo el desarrollo actual de la nanotecnología o de la nanociencia. Recuerden que venimos de universos macros hacia universos micros y que está todavía tan pendiente conquistar el universo en general como el universo en particular, en lo pequeño, en lo micro. La bioética es estudio sistemático de la conducta humana frente a la vida. Algunos la definen como ciencia de los sistemas vivientes. En general, visión antropocéntrica con eje en la supervivencia humana. Detrás o en el fondo de la reflexión o de la conceptualización ética, nos enfrentamos todos al dilema, a la contingencia, a la circunstancialidad de asegurar condiciones de supervivencia humana. Supervivencia humana en cuanto a la especie humana y en la particularidad de cada ser es asegurar cantidad de vida precedida
o condicionada en lo deseable por calidad de vida. La bioética, y esto que voy a plantear ya casi que en el cierre de esta videoconferencia, resulta fundamental. La bioética en comunión con la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad, la tarea, la responsabilidad que tenemos de reinventarnos, de hacer ganancia de lo perdido, de hacer riqueza de nuestra pobreza, de hacer muy buen uso de nuestra inteligencia humana. La bioética es resiliencia, derecho del moribundo a tener pleno conocimiento de los límites de su existencia humana, sería un postulado final que enunciáramos en este ejercicio reflexivo de la bioética. Y es un tema que queda abierto para la discusión. Derecho del moribundo a tener pleno conocimiento de los límites de su existencia humana. Hasta hace poco se le escondía al paciente de parte de los médicos y de los familiares su situación gravosa. Hoy es claro que el primero que tiene derecho inalienable a estar informado y enterado de su situación de salud, de su condición terminal y de las posibilidades de su tratamiento médico, es el propio paciente. Bueno, podríamos extendernos en esta reflexión, pero la intención es sencilla y humilde de dar unas pinceladas que provoquen en ustedes, en cada uno de ustedes, su propia reflexión. Quiero invitarlos de corazón, con mente y corazón abierto, a que retomen todos estos contenidos, a que los trasciendan más allá de un curso donde muchas veces está la urgencia y la preocupación por aprobar y por sacar una buena nota. El verdadero aprendizaje va más allá de las aulas de clases, cuando pasamos de la universidad del libro a la universidad de la vida. Y en la universidad de la vida, nosotros, cada uno de ustedes, es protagonista, es líder, es agente responsable de su construcción y de su transformación. Quiero finalmente agradecerles ya al cierre de esta videoconferencia y prácticamente también al cierre del curso de ética profesional, lo que ha sido su participación, su responsabilidad, la manera significativa, bonita y grata como han asumido todas y cada una de las responsabilidades, tareas asignadas por el curso. Deseo con corazón ferviente que puedan prosperar en medio de sus estudios, conquistar su título profesional y ser profesionales de alta significación en el mundo social y cultural, especialmente de nuestro país, Colombia, que tanto necesita de todos ustedes. Muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado los contenidos de esta videoconferencia y recuerden que ojalá podamos extendernos en el tiempo y en el espacio en nuestra comunicación interactiva, virtual y real en un minuto, que ustedes siempre encontrarán en el profesor Jorge Eduardo Izaza Jaramillo un amigo y servidor. Muchísimas gracias.